Seguimos analizando aquí en Poder Pensar lo que es la campaña para las municipales del próximo 10 de mayo. Me quedaba pensando, Daniel, el fenómeno que se está dando acá en Montevideo se ha dado muchas veces en el interior del país, en algunos departamentos, de que se polariza dentro de un mismo partido la elección municipal y terminan, bueno, arrasando, por ejemplo, entre candidatos blancos. Pero ahora llama la atención, bueno, porque se está dando en Montevideo, que sin lugar a dudas es la capital y tiene un peso enorme. Claro, no ocurrió de esa forma. Claro, hay un fenómeno general, ¿no? Nosotros en la elección de intendente tenemos un sistema de mayoría simple, a diferencia del balotaje que tenemos en la elección nacional. Este sistema, ¿qué hace? Que los votos se concentren siempre en los dos primeros. Los terceros quedan afuera. Si vas tercero en la carrera, siempre, decís vos, perdés votos. Claro, entonces, sí, el sistema tiende a generar ese efecto, que la elección se defina entre dos y los votos se concentren en los dos principales competidores. Normalmente eso ocurre entre dos partidos, y en el interior pasa mucho, viene pasando ya desde el año 2000, desde que se separó la elección, que cuando el Frente Amplio tiene chance de ganar un departamento, los votantes tradicionales, en lugar de dividirse entre blanco y colorado, se concentran o atrás del colorado o atrás del blanco. Y queda, no siempre, pero es normal que tienda a quedar entre dos. Ahora, hay situaciones particulares en algunos departamentos, varios blancos, es decir, varios departamentos donde los blancos ganan siempre, y Montevideo donde el Frente gana siempre, que la gente dice, bueno, pero acá ganan los blancos. Entonces la cosa está entre estos dos, que son los dos blancos. Y todo el mundo, sean colorados, sean frentistas, terminan votando a uno de los dos blancos, el que le cae mejor. Y acá yo creo que está pasando un fenómeno similar. El Frente, quizá bata un récord de votación en Montevideo, no quiero hacer pronósticos, pero podría llegar a pasar, no porque el Frente tenga más afiliados, sino porque muchos votantes blancos colorados, independientes, están viendo, bueno, estas elecciones entre Martínez y Topolansky, y obviamente no son iguales, quiero decir, son dos figuras con perfiles diferenciados, entonces habrá quien diga, no, antes que Topolansky prefiero a Martínez, no voy a andar perdiendo el voto en un partido que no tiene chance, o antes que Martínez prefiero Topolansky, y yo creo que ese fenómeno se está dando. Antonio, hablame un poco de Daniel Martínez, y ya empezamos a ver candidato por candidato acá en Montevideo. ¿Qué le ves a Daniel Martínez de peso para su candidatura y cuáles son las cosas que le juegan a favor? Bueno, en principio ha sido el candidato que se ha preocupado más de los que están en carrera por los temas de Montevideo. Es alguien, como él se encarga de remarcarlo cada vez que le hacen una entrevista, ha estado los 5 años pensando y haciendo un diagnóstico de cuáles Eso no es marketing, decís vos, no es marketing de su campaña, vender, entre comillas, su imagen por ese lado, ¿o realmente lo hizo? Bueno, son las dos cosas, realmente lo hizo y por otro lado es marketing, pero el hecho de haber sido descartado en el 2010 le dio esa aura también de ser el candidato que era natural, que era preferido de los electores montevideanos, y no fue tenido en cuenta. Y él siguió haciendo rondas, moviéndose por el lugar, creando una estructura. O sea, las elecciones, como decíamos en el primer bloque, no se ganan los 3 meses antes de las elecciones proponiendo candidatos novedosos o ad hoc, o generalmente eso ocurre en contadas ocasiones, sino que es un trabajo paulatino. Y Daniel Martínez creo que lo encaró de ahí, se rodeó de un equipo que ha trabajado y hace propuestas, y el tipo de propuestas que hace muestra un conocimiento bastante grande de la ciudad. Como también lo había hecho Gandini, que por otra parte fue uno de los candidatos descartados por la concertación, como dijimos. Como si esa es una de sus principales fortalezas, es un candidato conocido, fue presidente de ANCAP, fue ministro de Industria y ha sido legislador, o sea que es conocido en los medios, tiene minutos de televisión, lo cual juega bastante a favor. No se trata de imponer a una cara nueva, sino que es alguien que es reconocido, o sea que esos son algunos de los puntos a favor que tiene su candidatura. ¿Cómo lo ves vos, Daniel? Él ha entendido, me parece a mí, de que por ejemplo, la carta de Tabaré Vázquez es importante, lo ha nombrado varias veces en actos públicos, en actos del propio Frente Amplio con los 3 candidatos. Él ha mencionado en particular lo que fue la primera gestión de Vázquez. ¿Va a jugar por ese camino, por ese camino? Yo creo que es un componente porque detrás de su competidora está el Pepe Mujica.
¿no? Y todo el mundo sabe que él es una figura de extraordinario carisma, que no se puede, el carisma no se traslada automáticamente, no es porque el PP diga voten a fulano, lo van a votar automáticamente, pero el vínculo allí es muy estrecho, estamos hablando de marido y mujer. Entonces, yo creo que una carta de Martínez es decir, bueno, el PP apoya a Topolansky, pero Tabaré me apoya a mí. Claro, el presidente no puede intervenir directamente y bueno, lo hace de esta forma más elíptica, es razonable. Ahora, yo creo que de todos modos no es demasiado necesario hoy por hoy. Es más, creo que hasta en la campaña de la candidatura de Topolansky están insistiendo mucho en que Mujica es el patrocinante de la candidatura, cuando yo creo que eso es bastante obvio para más del 90% de las personas. O sea, yo creo que el factor Mujica, que debe tener algún impacto, ya operó. No es que alguien vaya a decir, no sé, dentro de 10 días, Lucía es la candidata del PP, la voy a votar. No, yo creo que ya todo el mundo lo sabe y por lo tanto no creo que ese vaya a ser el factor que determine, más allá de que todos los candidatos tienen que jugar siempre todas las cartas, más cuando una elección es reñida y cuando además, en este caso en particular, el favoritismo que le están dando algunas encuestas a Martínez sobre Topolansky ha producido una reacción fuerte en el otro bando, ¿no? De alguna manera el MPP se convenció de que, bueno, que efectivamente hay una leve ventaja, no sé si tan leve o un poco más grande, a favor de Martínez, y que por lo tanto la candidatura de Topolansky tiene que poner toda la carne en el asador, no sé si no usaron esas mismas palabras, y bueno, cuando el otro pone toda la carne en el asador te obliga, ¿no? Evidentemente, aunque sea defenderse, te obliga. ¿Martínez te parece que tiene que salir a buscar más claramente o en forma más abierta a los votantes que no son del frente? No, a pesar de que posiblemente eso sea lo que le dé la diferencia a favor, yo creo que no es necesario que haga un planteo explícito en ese sentido, porque ojo, Martínez tiene un caudal muy importante dentro del Frente Amplio. Entonces, el Frente Amplio tiene una identidad muy fuerte, como dijimos, tiene un piso muy alto de votos, de arriba del 40%, y entonces Martínez no debe descuidar ese lado. Y yo creo que el votante que no es frentista, no me refiero, hay una izquierda radical no frentista, por cierto. Que no van a ir a votar a Martínez claramente. Seguramente no, pero es un porcentaje menor. Me refiero al no frentismo más bien de centro, que pueden ser blancos, colorados, independientes, independientes del PI o independientes. Si evalúan la elección en estos términos, es decir, bueno, esto está entre Martínez y Topolansky, yo creo que casi naturalmente prefieren a Topolansky. Ese volumen más grande de 10, 15%. Sí, perdón, no sé qué dije. A Martínez sobre Topolansky, naturalmente. Por lo tanto, no creo que Martínez tenga que irlos a buscar y decirles mi discurso no es tan radical, o es menos de izquierda, o es más moderado, cosas por el estilo, porque creo que eso es evidente y por lo tanto, simplemente tener un discurso con esas características, con aspectos técnicos, a Martínez lo ayuda mucho el hecho de ser ingeniero y de ser un ingeniero con ese estilo, ¿no?, que se ve acá en las pantallas, bueno, sin corbata, de trato más amigable, igualitario con todos, que le da un perfil no solo de líder político, sino de gestor. Bueno, tuvo su trayectoria en ANCAP, en ministerios. Incluso en empresas privadas. Bueno, en empresas privadas es un tipo que sabe hacer las cosas, es ingeniero, es buen gestor, es moderado, y bueno, ¿qué más querés? Un perfil mucho más ejecutivo, ¿no? De hacer cosas más que de diálogo político como puede ser el del MPP, de buscar la cercanía de determinadas clases sociales. Y a eso se suma no solo el acercamiento con la referencia a Tabaré Vázquez, sino también al arquitecto Arana, que también fue alguien que fue 2 veces intendente de Montevideo con unas aprobaciones de gestiones muy elevadas y que también tenía ese perfil de ser visto como el gran urbanista que se preocupaba por los temas de la ciudad, y Daniel Martínez también se respalda
en figuras como la Grana, que públicamente ha manifestado su preferencia por Daniel Martínez. Hablemos un poco de Topolansky, ya pasando a la otra candidatura pesada, digamos, donde parece definirse el partido. ¿Cuál te parece que es la estrategia que tiene que jugar? ¿Qué cartas le quedan por jugar en este tiempo, en este tramo que queda hasta el 10 de mayo? Y bueno, ahí lo que juega, primero que tiene los sectores mayoritarios, ¿no? El MPP sigue siendo, se cortó con aquella tradición que se da del Frente Amplio, que ningún grupo político repetía ser la mayoría más no lograba repetir en 2 elecciones consecutivas. Ya van 3 elecciones seguidas que el MPP o el espacio 609 es el espacio más votado en el país. Y bueno, tiene todo ese aparato detrás con esa fortaleza, más algunos otros sectores como el Partido Comunista, por ejemplo, que le dan una fortaleza y apuesta siendo heredera de Mujica, apuesta a ese lenguaje de cercanía con la población, un lenguaje llano de un intendente también que va a trabajar por Montevideo, si bien también se ha hecho referencia a que tiene cierta idoneidad técnica porque fue estudiante de arquitectura. Yo creo que la fortaleza no es el perfil técnico como Martínez, sino más el del contacto humano con los ciudadanos de Montevideo. Daniel, hablemos un poco de la concertación, porque si no se nos va a ir el tiempo. Novik es un fenómeno, decías, no sé cómo fue el término que manejaste, pero extraño. Curioso, sí. Curioso. Ahora no me acuerdo la palabra que usé, pero fíjate vos que lo designan dentro del Partido de la Concertación como un candidato independiente, es decir, no es blanco ni colorado, más allá de que tiene cierta afinidad, digamos, con el Partido Colorado, no es un dirigente político, no lo ha sido, y él mismo se presenta a la ciudadanía como un no político. A mí me llama mucho la atención uno de los avisos de Novik que pone como unos contrastes, no sé, menos trámites, más gestión o cosas por el estilo. Dice en particular menos política, menos ideología, y el aviso termina diciendo Novik propone, usted dispone, es decir, acá no hay partido político. Novik propone, Novik el candidato, y usted, ciudadano, dispone. Esto no es común en Uruguay. En Uruguay, quizá a diferencia de muchos otros países de América Latina, los referentes políticos de los ciudadanos son más los partidos que los candidatos, ¿no? Más allá que los candidatos hagan lo suyo dentro de los partidos, hay candidatos mejores y peores, y la gente aprecia más a unos que a otros, la gente se siente más identificada con los partidos políticos. Y el Partido de la Concertación es un partido que no existía. Incluso, una coordinación de blancos y colorados. Claro, incluso me llama la atención el contraste de esta forma de Novik de decir vote a Novik, no se refiere ni al Partido de la Concertación ni a sus otros colegas candidatos, mientras que Garcés, por ejemplo, ha desarrollado un discurso donde justifica que las encuestas no le den chance de ganar, diciendo, bueno, pero es un partido nuevo, se acaba de fundar, que tengamos más del 20% de intención de voto para un partido nuevo es un éxito extraordinario, ¿no? García habla del partido, evalúa la situación a partir de que, bueno, es un partido nuevo y por lo tanto es razonable que en la primera ocasión esto no sea un éxito, y Novik ignora al partido. 30 segundos, ¿qué busca Novik? Yo creo que Novik busca un electorado distinto. Yo creo que Novik y Garcés, no quiero ignorar a Rackety, pero en las encuestas aparece con muy poca intención de voto, hacen una división del electorado, una segmentación, dirían los técnicos, similar a Martínez y Topolansky. Garcés es un candidato que tiene, bueno, es una figura un poco más conocida que Novik, pero sin trayectoria en el plano de la competencia política ni de lo municipal o lo departamental, pero que apela a un electorado elaborado, un electorado con niveles educativos altos, ¿sí? Bueno, posiblemente con ingresos medios y altos. Novik apunta a los sectores bajos de la sociedad, allí donde Lucía Topolansky tiene más apoyo que Martínez, por ejemplo, ¿sí? Es un discurso, yo diría, más populista, justamente esta forma de presentarse como la figura y el pueblo que lo apoya, sin intermediarios, sin partido político, es uno de los rasgos característicos del populismo. Y yo creo que, bueno, que lo hace razonablemente bien, por algo más allá de que
los votos de ninguno de los dos, ni sumados, parecen poner en duda el triunfo del Frente Amplio. Yo creo que Novik ha mostrado un potencial electoral bien interesante desde un discurso que es antipolítico, ¿no? Antonio, vos ves que tanto en el caso de Garcés como de Novik buscan posicionarse como futuros dirigentes políticos, quieren hacer una carrera política. ¿Por qué aceptaron los desafíos de ir a una contienda que sabían que la mano venía muy complicada, muy difícil de que se pudiera pelearle al Frente Amplio la intendencia? Sí, sin duda, Montevideo siempre fue una buena vidriera para todos los políticos, incluso antes de la dictadura, pero si lo pensamos desde el 84 para acá, claramente ser intendente o ser candidato a intendente en un departamento como Montevideo otorga una gran visibilidad. Si pensamos en el hoy líder del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, arrancó un poco así su carrera política, un Partido Colorado que había sido arrasado prácticamente en las elecciones de 2004, que había tenido un 8% de los votos en Montevideo, y Bordaberry, presentándose como candidato a intendente, logra un 25% de los votos montevideanos, y a partir de ahí empieza a construir su liderazgo. Y seguramente Garcés, que se suma tardíamente a la campaña de la calle Pou, y ahora con esta candidatura a la intendencia de Montevideo, está fortaleciendo un perfil para una próxima instancia electoral. Ya no va a ser una cara nueva, sino que va a ser alguien reconocido. Y lo mismo podría pensarse el caso de Novik. Y sumándome a algunas de las cosas que decía Daniel, el discurso antipolítico de la nueva derecha, claramente, de Novik, de que lo que importa la gestión y de que los problemas no son de izquierda y de derecha, bueno, hace hincapié en su fortaleza. Él no tiene experiencia en práctica política, en el sistema político. Su carisma o su atractivo radica en su gestión en el ámbito privado, y eso es lo que trata de mostrar. Bueno, yo soy alguien que viene del sector privado, no estoy contaminado por el discurso de la política, pueden apelar directamente a mí. Si yo soy el intendente, soy el que manda, como un empresario es el dueño de la empresa, y soy yo el que va a tomar las decisiones. Por ahí se está jugando, y ya se corren rumores de que estaría preparando, de que esto sería el primer paso por una eventual campaña o candidatura presidencial. Para ir cerrando, Daniel, ¿qué pensás que puede estar pasando por la cabeza de Bordaberry, de la calle Pou, de los líderes de los partidos tradicionales sobre la creación de la concertación, pensando en el futuro y viendo cómo está el panorama ahora? No, yo qué sé, es difícil saberlo, ¿no? Pero todo sugiere que la evaluación no va a ser positiva, porque esto es muy fácil de evaluar. La idea fue, si juntamos los votos blancos y colorados frente a un Frente Amplio que no logre la mitad de los votos, podríamos llegar a ganarle. Todo sugiere que el Frente Amplio va a votar mejor que lo que ha votado, lo que votó la última elección, y no sé si mejor que lo que ha votado en toda su historia, y que la concertación va a sacar menos votos que la suma de blancos y colorados en la elección pasada. Eso es un parámetro de evaluación evidente, y entonces, en ese sentido, el resultado no va a ser evaluado positivamente. Ahora, ahí depende de si la conclusión es, bueno, la concertación no logró lo que se pretendía, que era no solo sumar blancos y colorados de la elección pasada, sino incluso más gente, porque la concertación misma no es el instrumento apropiado, o porque no hicimos bien las cosas en este proceso de definir los candidatos. Entonces, mantengamos la idea de la concertación, pero no metamos la pata, que son cosas distintas, ¿no? Que una cosa es lo que ocurrió dentro de los blancos, otra cosa es lo que ocurrió dentro de los colorados. Porque pasa esto, yo creo que ahí hay problemas en la interna, en los dos casos son problemas internos de los partidos que la concertación les dificulta resolver, porque nuestros partidos tienen fracciones. Todos nuestros partidos tienen fracciones. Las fracciones están acostumbradas a competir públicamente por los votos. Justamente por eso es que cuando se reformó la Constitución se generaron las primarias para la elección presidencial y se mantuvieron los múltiples candidatos a nivel departamental. La interna blanca no pudo expresarse porque los blancos tenían lugar para un solo candidato. La interna colorada, otro tanto. Entonces, la concertación es un corsé demasiado exigente, me parece a mí,
para que las fuerzas internas de los partidos se expresen como están acostumbradas, peleando por los votos. Y si hay dos, si Gandini y Lacalle Pou quería poner otro candidato para pelearle a Gandini, los blancos hubieran ido con 2 candidatos o con 3 candidatos, y bueno, cada uno hubiera mostrado en la cancha cuál era el mejor. Pero la concertación los obligó a decir, no, tenés que elegir uno, ni siquiera a través de una elección interna. Y bueno, evidentemente ese mecanismo a los partidos tradicionales le crea problemas que podrían resolver mejor, pero que no están acostumbrados a resolver de esa manera. Claro, porque recordemos que para ser candidato de la Concertación no se tendría que haber competido en ningún otro partido. Gandini, por ejemplo, no fue candidato en las elecciones internas por el Partido Nacional ni por el Partido de la Concertación, porque luego fue candidato a diputado por el Partido Nacional y esperaba eventualmente ser candidato a intendente por la Concertación, que son dos lemas, 2 partidos diferentes. Y Lacalle Pou, ¿por qué tomó esta decisión? Porque no solo porque es el candidato presidencial, sino que Montevideo fue clave para su victoria frente a Larrañaga. O sea, la diferencia que él le saca en todo el país se la saca básicamente en Montevideo. En el interior, si tomamos solo el interior, Larrañaga tuvo más votos. Entonces, lógicamente dijo, bueno, Montevideo es bastión del herrerismo, vamos a hacer nosotros lo que definamos quién va a ser el candidato nacionalista de la Concertación. En su momento él manejó otra idea, que era utilizar al expresidente de la AUF como candidato, y bueno, le habría dicho que no, y allí aparece la figura de Garcés. Sí, ¿verdad? que sin embargo está también, ¿no? Porque es uno de los suplentes Hablamos de Sebastián Bauzá, ¿no? de Edgardo Novi, ¿no? Eso sería otro tema interesante de la figura del fútbol que se han metido en la política. Pero entonces, al terminar el ciclo electoral, como hablamos al principio, puede ser que Lacalle Pou no sea un vencedor tan claro de la interna o un líder como parecía sugerirlo el comienzo de este ciclo después de la elección interna. Una vez que tengamos las cuentas de las elecciones departamentales, viendo cómo le fue al Partido de la Concertación, el candidato nacionalista en particular, y ver lo que pasa en las demás intendencias, es probable que Larrañaga y Alianza Nacional se vean bastante fortalecidos. Y algo parecido en el Partido Colorado. Recordemos que el diputado Amaro, que ha marcado un perfil claramente opuesto a la figura de Bordaberry, crecientemente separado, que empezó a mostrar sus discrepancias concretamente con el tema del Partido de la Concertación y que se han profundizado después del resultado de la elección nacional, también va a tener motivos para salir a cobrarle cuentas a Bordaberry de las decisiones tomadas. Es un Amado que nació con Bordaberry, pero que ya tiene una pulsada bastante fuerte. Bajo el ala y está tratando de marcar su propio perfil, y ese es un tema que le da la posibilidad de mostrarse. Gracias por haber venido a los dos, y bueno, pusimos sobre la mesa allí lo que está sucediendo en esta campaña para las elecciones en Montevideo. Seguramente volveremos a conversar más adelante para ver cómo sigue esta historia. Gracias por venir. Nosotros vamos cerrando el programa, nos reencontramos el próximo miércoles, los esperamos aquí en Poder Pensar.